Bienvenidos a una edición más de Cultura Empresarial. Mi nombre es Sergio Correa. Esta semana sin duda alguna nos ha llamado poderosamente la atención las cifras económicas que hemos conocido y que han afectado no solo a nuestro país, sino también al mundo entero. Varias empresas han sufrido bajas considerables en sus montos de ganancias, pero también, y como una luz esperanzadora, en nuestro país ha habido un pequeño repunte económico en algunas actividades y afortunadamente Tabasco ha sido uno de los estados que se ha visto beneficiado con este proceso. Vamos con un segmento de noticias para conocer un poco más al respecto. Urge la IP reconsiderar reglas del confinamiento. British Airways, EasyJet y el aeropuerto de Heathrow emitieron una petición en conjunto al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, para que adopte un enfoque más matizado de las reglas de cuarentena y también se amplíen las pruebas de coronavirus, ya que advirtieron que con las recientes restricciones generales impuestas a los viajes desde España, se corre el riesgo de dejar al sector con cicatrices permanentes. En la carta firmada por 47 aerolíneas, aeropuertos y operadores turísticos, se señala la falta de un enfoque específico para la cuarentena y la asesoría en materia de viajes, que a su juicio simplemente perjudicaría aún más el sector de viajes y hospitalidad. El fin de semana, el gobierno anunció que todos los viajeros que lleguen desde España continental tendrán que aislarse durante 14 días, después de que el país informó un aumento de infecciones en algunas regiones. España es el destino más popular para los vacacionistas británicos. El llamado a Johnson se produjo cuando Heathrow, el aeropuerto más activo de Europa, reportó una pérdida de 1.000 millones de libras para el primer semestre del año. John Holland Kay, director ejecutivo del aeropuerto, dijo que las actuales reglas de cuarentena del Reino Unido serán terminales para muchas compañías de aviación, acusando a los ministros de jugar un juego de ruleta rusa de cuarentena. Las marcas de restaurantes globales bajarán su valor 20% por el COVID. El sector restaurantero no logra sortear los efectos del coronavirus. Las medidas de aislamiento social y el cierre de establecimientos provocarán que las 25 marcas más valiosas del mundo pierdan un 20% de su valor, según la consultora Brand Finance. En su reporte anual de las marcas más valiosas de la industria, la evaluadora informó que esta reducción equivale a una pérdida acumulada de 33,000 millones de dólares. No sorprende que el sector se haya llevado la peor parte del bloqueo global del coronavirus. La movilidad disminuyó considerablemente. Además, los cierres afectaron las ventas, explica Lawrence Newell, director general de Brand Finance de México. El directivo menciona que la industria restaurantera era una de las peores preparadas para asumir una crisis de esta magnitud. Si bien ningún sector estaba listo para hacerle frente, este se ha llevado los peores golpes porque está hiperfragmentado. Es decir, por un lado están las grandes cadenas que pueden tener la solidez y fortaleza financiera para sortear la crisis, y por el otro están los medianos y pequeños establecimientos que, aunque gozan de una buena reputación, siguen en busca de oxígeno para asegurar la supervivencia. Es una de las industrias más golpeadas, y no solo se trata de pequeños restaurantes, que por temas financieros fue complicado ofrecer nuevos servicios, sino de las grandes cadenas que no tenían desarrolladas plataformas de envío a domicilio y tuvieron que adaptarse sobre la marcha. Esto restó tiempo, asegura Eduardo Gutiérrez, líder de estrategia de la consultora MBLM. Libran 16 estados caída de actividad económica en primer trimestre. Pese a que en los primeros 3 meses del 2020 la pandemia del coronavirus ya había afectado el comercio mundial y en México se implementaron medidas de contingencia sanitaria al final del periodo, no todas las entidades federativas registraron una caída en su actividad económica. Solamente 16 de ellas, mientras que una se estancó y 15 tuvieron un desempeño positivo frente al trimestre previo. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en el primer trimestre, enero-marzo de 2020, las entidades federativas que mostraron los mayores incrementos en su actividad económica con relación a la del trimestre anterior fueron Tabasco, Oaxaca, Sonora, Morelos, Zacatecas, Durango, Campeche, Chiapas y Veracruz. Otros estados que registraron cifras positivas fueron Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.
La importancia de los organismos constitucionales autónomos. El pasado 27 de julio se llevó a cabo un webinar organizado por Diálogos por un México Justo con la participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades locales. La hipótesis fundamental del evento fue que, habiendo buenas leyes, habrá buenas economías. Más allá de las universidades autónomas, en México existen solo 9 organismos federales independientes, habiendo sido el Banco de México el primero. Adicionalmente, cada entidad federativa tiene en promedio entre 5 y 6 organismos autónomos. Entre federales y estatales reciben un presupuesto cercano a los 80,000 millones de pesos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, habló de la importancia de los órganos autónomos en la vida política y económica del país. Pero rescato 2 cosas que me parecen sumamente importantes. Primero, hay que reconocer que todas las discusiones acerca de los organismos autónomos están y viven en un proceso. Creo que esto lo tenemos que entender si tenemos que ver nosotros la forma en que podemos ir mejorando este proceso, haciendo lo que se incremente y se desarrolle de una mejor forma para el futuro. Este proceso es inacabado, como bien lo han explicado ustedes. Es un proceso en donde podemos todavía hacer mucho por la eficacia y es un proceso, y esto es lo que más me llama la atención, en el cual no podemos definir un solo camino para todos los organismos autónomos. Es un proceso que de antemano, como ustedes me lo han explicado y lo han explicado a todos los que lo estamos escuchando, casi 900 personas, requiere una variabilidad tremenda en su forma y en su concepción. No es lo mismo una autonomía de una universidad, de la cual todos nos sentimos orgullosos, que la autonomía que pide un organismo local en un municipio para tratar de manejar algunas decisiones locales, o un organismo que de alguna manera se encargue de definir el sistema financiero de nuestro país y la manera en que debemos de tener variables tan importantes como el uso de la moneda, la política monetaria del país, como lo es el Banco de México. Tenemos, sí, la necesidad de tener autonomía en ellas, pero este proceso tiene que implicar esta variabilidad y esto nos hace más difícil el trabajo porque, pues sí, tenemos nosotros que encontrar dónde están las constantes de este proceso. Sin duda alguna, y una parte muy importante de esta nueva normalidad va a ser la de convivir a través de plataformas digitales y redes sociales. Los webinars, las conferencias, los seminarios virtuales son una forma de darnos cuenta de cómo piensan los demás, de qué sucede en el planeta y inclusive en algunas ocasiones de poder participar y expresarnos. No le saques, particípale en cualquier oportunidad que tengas, ya sea en un ámbito académico, político, económico, social, vale la pena estar ahí y dar una parte de nuestra opinión. Yo fui Sergio Correa y esto fue Cultura Empresarial. Espero verte la próxima semana y recuerda, dale compartir, like y síguenos. Nos vemos. Que estés muy bien, mantente sano. Nada nos gustaría más que saber de ti y lo que opinas, y para esto te pedimos ponerte en contacto a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube o bien al correo electrónico cultura.empresarial.dunamis@gmail.com. Estar en contacto contigo nos hará mejorar esta experiencia.